esta cosa que tiene el ser humano, ¿no? Pero bueno, tantas víctimas, tanta locura, y cómo llegar a un lugar y con una cámara de foto empezar a sacar fotos a qué, ¿no? Entonces, siempre nos preguntamos eso, ¿no? El profesional de la fotografía cuando llega a un lugar y ve eso, y cómo lo encara el tema, qué le pasará por la cabeza si ve a una persona que está allí necesitando ayuda y él con su cámara de foto, cómo te manejás ante una situación de esa, sacás la foto o ayudás o qué sé yo, pero él es un profesional de la fotografía que hoy va a estar exhibiendo justamente aquí en Concepción del Uruguay a las 8 de la noche como comienzo del acto de reconocimiento a las víctimas, y luego a las 9 será un poco el acto oficial. Se llama Julio Menajovsky, es un colega periodista. ¿Cómo estás, Julio? Gracias por atendernos. Hugo Barreto te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están todos? Pero bien, gracias por atendernos tempranito, Julio. Sé Por que favor. bueno, desayunarás y ya venís para acá, digamos, para... Estoy con un pie en el estribo, como diríamos. Bien, bien, bien. Que está lloviendo mucho en Buenos Está Aires. lloviendo bastante, sí, sí. Bueno, acá también te cuento, así que vení tranquilo por la ruta, por favor. Sí, sí, por supuesto. Bueno, Julio, has explicado seguramente miles de veces esto que te voy a preguntar ahora, ¿no? Pero bueno, sos prácticamente el primero que llegaste y con la cámara en mano ya ibas. ¿Cómo fue tu experiencia de encontrarte con un panorama tan dantesco, digamos? Ujú. Bueno, efectivamente, las cosas fueron más o menos así, como hiciste, estamos hablando en el preámbulo de la nota. Uno se prepara profesionalmente para todo tipo de situaciones que tienen que ver con nuestro trabajo, pero una cosa es estar preparado o creer estar preparado y otra cosa es enfrentarse Con con la una muerte realidad. tan tan cercana, tan directa, tan frontal. Algo que no me había tocado a mí hacer, ni estaba trabajando yo en ningún género que me llevara directamente a ese tipo de situaciones, si bien lo mío era el fotoperiodismo, digamos, ¿no? Yo estaba haciendo fotos de otra cosa. Yo estaba sacando fotos de una cola de desocupado que amenazaba en convertirse en larguísima. Corrían los años 94, pleno menemismo, Claro. un aumento sideral de la desocupación. ¿Para quién estabas trabajando ahí, Julio? Estaba trabajando a unas cuadras de lo que era la AMIA. ¿Y estabas trabajando en forma independiente o para No, en ese momento estaba yo, estaba fuera de los medios, estaba trabajando para una institución, para el Ajá. Estado, para la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, para Bien, bien. el escribano Cartañá. Estaba Ajá. haciendo toda la prensa, con un socio, digamos. Fue un periodo que justamente no estaba trabajando yo en medios gráficos. Bien. Estaba con un equipo mínimo sacando ese tipo de fotos. Yo iba a hacer eso, yo iba a hacer otro tipo de cuestiones, cuando, bueno, tiembla todo, ¿no? Se escucha la explosión, se escucha unos largos segundos caer vidrios. Eso lo recuerdo todavía, me resuena ese sonido tremendo, inexplicable. Después de la explosión vos seguías escuchando cómo caían vidrios. Exactamente, por largos segundos. Qué bárbaro. Tal es así que me hizo confundir en qué tipo de explosión había sido la que había ocurrido. Yo en ese momento pensé, la primera reacción, pensé que había explotado una estación de servicio de gas. Ajá. Era la época en que las estaciones de servicio de gas y de nafta proliferaban como ahora más o menos las cervecerías artesanales, digamos, ¿no? Claro. Julio, Sí. ¿es cierto que a pesar de semejante ruido de la explosión y esto que vos decís del ruido de cómo caen los vidrios, hay una combinación entre ese sonido y también el silencio Exacto. tan extraño, una cosa tan... Exacto, tal cual. Era lo que justamente iba a decir ahora, que explotó todo y se produjo como un silencio. Yo, en mi recuerdo, me da la impresión de que los coches se pararon, pero yo no creo que se hayan parado porque estaba sobre la avenida Corriente, una avenida que transitan muchos autos, Ujú. pero es cierto que se produjo una cosa así, todos nos miramos y digo, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Claro. Bueno, yo pensé que había sido una estación de servicio, aparte unos meses antes había sido en México un accidente de ese tipo, Ah, sí, me acuerdo, claro. que había arrancado casi una manzana entera. Sí. Y yo empecé a pensar qué estación de servicio hay cerca por acá, cuál habrá sido. Ujú. Cuando y por la explosión, por la onda expansiva, digamos, el eco que hacían los edificios altos, yo me
me vi caminando en un sentido contrario donde había sido la explosión, hasta que un helicóptero de la policía, ¿no es cierto?, va directamente en el sentido... Claro. Y ahí dije, bueno, evidentemente estoy desorientado, y empecé a caminar para mí. Allá todo el mundo estaba caminando para ahí, ¿no? Y recién me entero que había sido la AMIA unas 4 o 5 cuadras antes de donde fue el foco de la explosión. Una señora que venía desencajada, gritando, explotó la AMIA, explotó la AMIA, explotó la AMIA, y yo ahí me di cuenta que estaba frente a un hecho... Sí, un suceso tremendo. Absolutamente como toda... lógica, sí, tal cual. Julio, claro, lo decías y coincidías con esto, ¿no? ¿Qué te pasa ahí entre el profesional y el humano, ¿no? Exactamente. ¿Cómo la manejaste a la situación ahí? Bueno, yo no empecé a correr. Porque se hubiera tenido que hacer la reacción, digamos, esperable en alguien que está en todos sus cabales para adoptar la mejor posición. Yo fui caminando, viendo cómo se iba armando una escena, que primero eran vidrieras rotas, después gente que venía caminando así en pequeños grupos, donde se la veía afectada de algo. De golpe vi un chico que no tendría más de 10, 11 años, en paños menores, acompañado de alguien que lo abrigaba, era Julio, con una manta, y así me fui acercando a la así escena. Que vos retrataste... Que había vivido alguna vez. Claro, vos retrataste, digamos, el post-explosión inmediata, digamos. Yo debo haber llegado unos 10 minutos más tarde de la explosión. Si la explosión fue a las 9:53, yo debo haber llegado a las 10 claro. 15, 16, una cosa así. Pero tu mirada fue empezar a retratar lo que pasaba en el contexto inmediato después de la explosión. Y claro, lo que yo iba caminando y sacando fotos, claro, sin pararme, ¿no? Porque me daba cuenta que no había llegado al foco, ¿no es cierto? Y cuando yo entro a la calle Pasteur, viniendo por Viamonte, por Viamonte, que es ahí donde se me aparece todo el panorama, lo primero que ocurre es que se me viene una camilla con 4 o 5 personas que lo están sacando un cuerpo, que no sé si estaba con vida o sin vida. Instintivamente levanté la cámara, saqué esa foto, que esa foto va a terminar siendo la portada del diario Clarín del día siguiente. Ah, mirá vos. Yo la hice sin tiempo a pensar nada, claro, ni a ver quién estaba atrás, al costado. Bueno, pero ahí está el instinto del fotógrafo, digamos, ahí te surgió el instinto de retratar. Surgió el reflejo, claro, fue un reflejo. Claro. Y sobre esa escena vino alguna otra y todavía no se había organizado los cordones, ya estaban los bomberos, ya había, claro, un par de ambulancias, y también había otros colegas, yo no fui el primer fotógrafo que llegó. Ah, mirá vos. Hubieron otros, porque aparecen en las primeras fotos que yo saco, aparecen fotógrafos, uno o dos, ¿no? Uno de Crónica, que se llama Miguel Méndez. Miguel Méndez, el fotógrafo de Crónica. Ellos tienen, Crónica para esa época tenía la frecuencia de la radio, la frecuencia de radio de la policía. Ah, claro. Entonces captaron la alerta. Estaban al toque, claro. Y no estaban cerca, pero estaban en un auto. Claro. Y creo que si Miguel no llegó antes que yo, llegamos juntos. Así que vos, es anecdótico quién fue el primero, ¿no? Sí, obviamente, por supuesto. Eso no se trata de ver quién llegó primero a sacar la primera foto. Julio, entonces, vos me decís que al llegar al lugar, bueno, vos ibas caminando, ibas retratando lo que pasaba en el contexto, en las primeras cuadras de la gente aturdida, saliendo del lugar y todo lo demás. Llegás a la zona del atentado y viste que ya estaban trabajando los rescatistas. Quiere decir que... En un caos importante, no es que había un orden... Sí, me imagino. Había muchas órdenes que se daban al mismo tiempo, gente que todavía, vecinos que todavía salían de los edificios. Había un fuerte olor amoníaco, muy, muy fuerte. Ah, sí. Y alguien, sabiendo, sin saber, empezó a decir, hay que desalojar la zona, esto puede explotar en cualquier momento, hay una pérdida de gas.
claro. Y otros que decían que no, y bueno, era un momento caótico. Sí, un caos, me imagino. Este, ¿A vos te tocó entonces ese dilema del profesional que hablábamos hace un ratito, de la foto o saco al herido que está ahí abajo? en rigor te diré que no me pasó eso, Está bien. en rigor, porque primero que había muchísima gente, en algún momento pedían que la gente se vaya, que los que no eran rescatistas no actúen, y no es que uno viera cuerpos debajo de los escombros. La masa de un edificio que se derrumba frente a lo que ocupan los cuerpos es infinitamente enorme y no era una cosa que se pudiera... Es decir, yo lo único que pude ver y eventualmente fotografiar fue cuando ya el cuerpo estaba rescatado, claro, en el medio de la montaña de escombros, a donde yo estaba, no estaba exactamente ahí arriba. No, seguro. Debe ser adrenalina pura. En la zona de frontera, digamos. Sí, claro, me imagino. Y sí, en algún momento me preocupaba si no estaba estorbando y claro. Sí, también dije, ¿qué pasa si yo me hubiera encontrado con una situación en la que yo siento que hubiera podido, digamos, desequilibrar a favor de salvar a alguien en vez de hacer una foto, no lo hubiera dudado. Claro, sí. Pero sí, la verdad que no tuve esa situación. No se te dio eso. No, es lo que uno piensa en este tipo de casos, en este tipo de cuestiones, pero el dilema no se presenta de una manera tan... Salvo que se presente, en ese caso sí. Pero a mí no se me presentó. Claro, sí, no tan literal así, no. Ahora, debe ser adrenalina pura, me imagino. Tus pulsaciones estarían el doble. Y probablemente yo sentí que sacaba fotos de una manera como un autómata, sin poder... Primero que me había que entender qué era lo que había pasado. Claro. Si estábamos frente a un atentado, si había sido que había explotado la red de gas... ¿Qué tipo de accidente? En los primeros minutos no hay ninguna explicación de nada. No, para nada, por eso es todo confusión. Julio, ¿tenés idea de la cantidad de fotos que sacaste? Era la época en que sacábamos fotos de manera analógica. Yo no estaba preparado para una cobertura larga. Tenía rollo blanco y negro y diapositiva a color encima mío, afortunadamente, porque si no, capaz que no tenía nada, o hubiera tenido menos, porque ese día yo no estaba preparado para una cobertura larga. Y deben haber sido 4 o 5 rollos en ese momento, que a cantidades actuales es muy poco, es muy poco. Claro, sí. Hoy ocurre que como yo no estaba cubriendo para ningún medio. Exacto, sí, obvio, te entiendo. Yo en un momento determinado, cuando ya se arma el cordón y empieza a haber cierto orden dentro del caos, y empiezan a aparecer los cordones por donde empezaban a subir los baldes y para sacar los escombros, y los paramédicos ya estaban con sus camillas preparadas para sacar algún cuerpo que pudiera aparecer, y se había juntado una enorme cantidad de fotógrafos, camarógrafos, y periodistas que estaban haciendo notas. Yo sentí que no tenía para mí mucho objeto seguir quedándome. Sí, te entiendo. Obviamente. La pregunta terrible era: ¿qué estoy esperando? Lo que yo voy a estar esperando lo van a ver las decenas de fotógrafos que estaban ahí, que están sí trabajando para un medio, sí con obligación de quedarse, ponele. Nadie me iba a pedir explicaciones de lo que estaba haciendo yo ahí o no estaba haciendo yo ahí. Claro. Y empecé a sentir los efectos del shock recibido en esos primeros minutos. Y la verdad que decido retirarme de la escena. Yo sabía que tenía un material periodísticamente hablando muy valioso, porque era el de los primeros minutos. Había fotógrafos que no podían entrar a la zona porque se había perimetrado todo y con cordones de seguridad, y no dejaban pasar más a nadie. Claro, ya no ibas a poder volver a entrar. Y claro, y yo sentí que yo estaba sobrando ahí, que francamente ya nos pedían encarecidamente que dejemos la zona, cosa que yo hice. Cuando salgo, me encuentro con un amigo, colega, Eduardo Longoni, fotógrafo importante que tiene nuestro país, que en ese momento era el jefe de fotografía del diario Clarín,
y tratando de entrar de donde yo estaba saliendo, y hablamos un ratito. Él ahí se entera que yo fui uno de los primeros que llegó, y él, como editor del diario, necesitaba recoger Te pidió la foto, claro. la foto, y me pregunta si yo qué iba a hacer con esa foto. Le dije: Eduardo, no tengo la más mínima idea. La verdad que no puedo ni pensar ahora qué voy a hacer con esta foto. Y se me ocurre a mí, o se le ocurre a él, ya no sé quién, querés revelarla y ver qué hay, a ver si te puede servir algo. Me dice: sí, por favor, me dice. Yo les doy las fotos, y extrañamente lo que podía suceder, me sentí como liberado, porque dije: bueno, esto ya está en un carril que ya no depende de mí. Si hay algo valioso, alguien lo va a aprovechar. Y en verdad me fui a mi casa. Qué cosa, ¿no? ¿Cómo el destino te puso en el lugar de la historia de un hecho y un acontecimiento que marca la República Argentina, ¿no? Te diste cuenta de que terminaste siendo uno de los tantos protagonistas, ¿no? Involuntarios. Y fíjate que hoy andás recorriendo el país presentando esta muestra fotográfica de algo que la vida te puso adelante, ¿no? Bueno, te voy a corregir un poco, Hugo, discúlpame. Yo esta foto solo la di cuando me las pidieron. Ajá. No es algo que yo haya movido por mi propia cuenta, porque tengo el temor que la foto, con el horror de frente, de manera tan frontal, sirvan para lo contrario de lo que deben servir. ¿Sirvan para? Perdón. Sirvan para lo contrario, digamos, que produzcan una fuerte emoción que nuble el pensamiento, que nuble la reflexión, que nos quedemos solo con el horror, ¿no es cierto? Y genere lo que algún teórico de la fotografía ha llamado el voyerismo fuera de contexto, ¿no? Bien. Es decir, cuerpos ensangrentados, sí, ruinas, claro. Escenas de dolor que después no podemos identificar de dónde son, si es de la Embajada de Israel, si es de la AMIA, claro. si es de las explosiones en Río Tercero o en otro país. Hay muchas fotografías que demuestran eso, y la verdad que yo solamente, cuando me han pedido, yo las puse al servicio de la memoria, de la recordación, y porque alguien la necesita. Yo eso no... Como en este caso, entonces, como en en este Concepción. caso. Pero 24 años más tarde, donde sobre ese terrible acontecimiento se han juntado capas y capas de impunidad y de verdadera tragedia institucional para dilucidar el origen, los autores, los motivos, los culpables, y hacer justicia, considero que estas fotos tienen que volver a salir a la calle. Tienen que volver a reponer el minuto cero de esta tragedia nacional que estamos viviendo todos. AMIA sigue pasando, Hugo. AMIA sigue pasando. La explosión fue ese día. La onda expansiva la estamos viviendo nosotros, y se la estamos transfiriendo a una nueva generación. Esto es la tragedia, esto es lo terrible. Entonces, en contextos donde se puede hablar del tema, donde se puede reflexionar, donde las fotos no van a servir solamente para recrear el horror y nada más, yo estoy dispuesto a poner mi foto y mi cuerpo si hace falta. ¿Qué frase que dijiste? AMIA sigue pasando. Y uno, la verdad, que se queda pensando, ¿no? Y sí, es verdad, es verdad. Julio, esta noche a las 8 estás. Esta noche a las 8 en el Auditorio Municipal. Bueno, viaja tranquilo, ¿eh? Bueno, querido, muchas gracias. Te mando un abrazo. Ahí nos veremos. Chao, hasta luego. Julio Menajovsky, fotoperiodista, uno de los primeros en llegar al atentado a la AMIA, al lugar del atentado a la AMIA, en donde, bueno, vamos a ver una muestra fotográfica a las 8 de la noche. Esto será en el Auditorio Carlos María Celsi, y después hay un programa en donde, bueno, autoridades del centro israelita de aquí de Concepción del Uruguay harán las palabras y darán las palabras adecuadas, digamos, para recordar este tremendo atentado allí a lo que conocíamos como el edificio de la AMIA. Las 8:26, claro, con razón, se hizo re tarde. Dale, Cristian. Y aunque ya no estás, te seguiré. Si me hubieran dicho que se iba a derrumbar cada pedazo de mi vida, En Cementerio Parque comprendemos que sus seres queridos merecen lo mejor.
ubicado a pocos kilómetros de la ciudad. Una cuidada parquización y tranquilidad crean un ambiente de paz y reflexión para usted. Expensas accesibles, amplio estacionamiento, porque sus seres queridos se merecen lo mejor. Cementerio Parque, Ruta 39, kilómetro 141. En julio, las ofertas no se toman vacaciones. Vení a Sensei y llévate un celular Moto C 4G con doble cámara por solo 3.499 pesos. ¡Sos imbatible, Sensei! ¡Sos imbatible, Sensei! Ocho y 27 minutos, como decía, sigue lloviendo en la ciudad de Concepción del Uruguay. Nosotros ya nos tenemos que estar despidiendo. Vamos a repasar un poco los datos de